Bueno, Roy, primero pues agradecerte mucho que estés aquí con nosotros el día de hoy y nos gustaría platicar un tema que pues recientemente ha tomado más auge, ¿no? Después del tema de la pandemia, y es precisamente quién es o quién ha estado en ventaja durante la contingencia en el tema político y electoral. Que tú nos digas con tus mediciones quiénes han ganado y quiénes han perdido durante esta pandemia. A ver, sí, es buena la pregunta, porque en principio la pandemia sonaría que pierden todos. O sea, una tragedia de este tamaño, pensar que quién gana, ¿no? O sea, primero en términos comerciales, les va mal a todo el mundo, en términos económicos, salvo algunos, ¿no? A ver, los fabricantes de gel, ¿no? Los fabricantes de desinfectante, ¿quién iba a pensar que los fabricantes de cloro, ¿no? O sea, pues sí, hay algunos que pueden ser beneficiados, pero hasta ellos les va a ir mal, porque si la economía cae, también ellos van a caer en algún otro negocio que tengan, ¿no? Uh-huh. Hay sectores más perjudicados, pero políticamente, yo creo que el único que ha crecido abiertamente es el subsecretario López-Gatell. Es el único que de repente era pues un subsecretario que ya aparecía, porque ya López Obrador lo usaba como vocero del INSABI, ¿no? Porque el INSABI tenía problemas, tuvo problemas de arranque y ya lo usaba, ¿no? Y a López Obrador le gusta el estilo de comunicación de López-Gatell, medio soberbio, medio defensor de la 4T, ¿no? Tratando bien a los reporteros a unos y mal a otros. Le gusta a López Obrador, es un estilo que hasta confronta a veces, y López-Gatell se siente bien en ese tema, y no tiene mala imagen. Yo creo que él ha ganado. Han ganado los gobernadores. ¿Por qué han ganado los gobernadores? Porque los gobernadores la figura de gobernador era una figura gris. El gobernador siempre es una figura gris, y más con el personaje López Obrador, que acapara todo. López Obrador acapara comunicación, recursos, congreso, leyes, y los gobernadores eran como administradores. Y el ciudadano, aunque los hubiera votado bien, aunque hubieran ganado con gran legitimidad, terminaba por verlos es igual a todos. El caso de Aguascalientes, o sea, la gente decía de Martín Orozco, pues sí, está bien, qué bueno que se fue al PRI o lo que se quiera, pero es otro gobernador más. O sea, no es como que está siendo distinto a los demás, por más que su comunicación diga otra cosa. Pues qué bueno, qué bonita es la Feria de San Marcos. Pues tampoco era fea antes, ¿no? O sea, que hace puentes, también hacían puentes los otros. O sea, no era distinto. Bueno, la pandemia vino a dar oportunidad a los gobernadores de mostrarse. Y entonces el ciudadano dijo, bueno, ya ahí está el gobernador. Entonces ya no nomás es de administrar recursos, ya no nomás es de hacer sus negocios con empresarios, como la idea que uno tiene de los gobernadores, sino alguien ya salió a echar el pecho por delante y decir, yo defiendo mi estado, me peleo con la federación, me importa su vida, y empezaron a tomar medidas, empezó a ser líder. Y entonces los gobernadores empezaron a bajar, a ganar. Y así vemos a Alfaro, vemos hasta el Bronco, vemos a Riquelme, a Cabeza de Vaca, a Claudia Pavlovich, a Silvano Aureoles, recientemente a Carlos Joaquín, que tomó una postura muy fuerte en el turismo. Entonces yo creo que los gobernadores han ganado. Si no los 32, han tenido oportunidad los 32. No todos han agarrado esa oportunidad. ¿Y serán los de oposición, Roy, los que estén aprovechando esta oportunidad? En general los de oposición, y yo te diría que Claudia Sheinbaum. O sea, de los del Morena, Claudia Sheinbaum, porque yo, si me preguntas, el de Baja California en su momento Bonilla también medio tuvo algún pleitecito y subió, pero si me dices de Cuauhtémoc en Morelos, de Cuitláhuac en Veracruz, de Barbosa en Puebla, ¿no? No sé, Rutilio en Chiapas, ¿no? O sea, no hay Adán Augusto en Tabasco, no hay uno que digas tú, ese hizo algo extraordinario, no. En general los de oposición y en general los del PAN, del PRI, de Claudia Pavlovich, es la única más o menos que ha sacado la cara, del PRD Silvano Aureoles, y los de, también incluso Astudillo del PRI también ha hecho algo, pero los demás han sido los del PAN, y no todos los del PAN, no todos, ¿no? Yo te diría que el de Guanajuato no ha sido tan echado para adelante, ¿no? Ok. Y en esta tesitura, Raúl, me dices, bueno, los gobernadores están
ganando terreno, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, quien pierde terreno político y electoral es el gobierno federal. Sí, a ver, Morena pierde. O sea, Morena pierde, y no por lo que está pasando. Morena pierde porque hay que ver. Lo que se viene, lo que hoy es una crisis de salud pública, o sea, crisis sanitaria, digamos, ¿no? Que ha mostrado los hospitales sin equipo, el personal médico quejando, padres de niños con cáncer quejándose que no hay medicinas, trayendo aviones de China, yo no sé si vamos en el 15, 17 o 25, ya no sé cuántos, porque ya cada 3 días pues, es un avión nuevo, ahora llegó a Toluca y todo por el estilo, que llegan, lo cual quería decir que al principio cuando nos dijeron estamos preparados, no era cierto, no estábamos preparados. Y no estamos preparados porque vamos a seguir con aviones de China y aviones de China. Pero en los estados del Bajío hacia arriba, incluyendo Aguascalientes entre ellos, Morena empieza a caer. Voy a publicar un estudio de preferencias electorales donde muestro que en lo que va del año ha caído 7 puntos. Lo que va del año. Sigue siendo claramente el primer lugar, claramente, pero ha caído 7 puntos. Y viene la crisis económica. Esa crisis económica es imparable, por más que el operador diga que ya a partir de julio nos va bien, no, es imparable. El mundo se hunde, las expectativas para México es de hundirse en términos del PIB, que a López Obrador no le importa, pero en términos de pobreza, que esa sí le importa. Entonces, la variable pobreza sí le importa a López Obrador, y va a haber muchos pobres más. Bueno, en los estados del norte sí empiezan ya medio a calificar mal la capacidad del presidente para atender la crisis. No en el sur, el sur es un territorio de él, es un territorio de... ¿Cuál es la ventaja de Morena? Que enfrente, a nivel nacional, no tiene a nadie. O sea, electoralmente, esos 7 puntos que digas, ¿hacia dónde se fueron? Cayó 7 puntos Morena, y entonces, ¿qué? ¿Se pasaron a PRI? No, se pasaron a ninguno. ¿Sabes? El que yo rechace a Morena en este momento no quiere decir que diga, entonces el PRI es bueno, entonces el PAN es bueno. No, yo me había ido a Morena porque eran malos y no tengo por qué pensar ahora que ya son buenos. Entonces, la ventaja de Morena es que enfrente no ha surgido una oposición electoral real. Esa es la verdadera ventaja. ¿Que va a surgir? Yo estoy seguro que va a surgir, pero después de la elección del 21, algún personaje interesante. Que siempre frente a Morena es oposición local, no nacional. Entonces, en Aguascalientes, Morena es Morena, pero el PAN es jefe. O sea, en la elección del año pasado, pues, Morena ganó un municipio. O sea, sí. ¿no? En Durango se fue al 5º lugar, ¿no? En Tamaulipas ganó solo un distrito. Frente a oposiciones locales. Si esa oposición local fuera siempre del mismo partido, entonces esa oposición fuera nacional, pero no. En Sinaloa enfrenta al PRI, en Michoacán enfrenta al PRD, en Guerrero al PRI, en Aguascalientes al PAN, en San Luis al PRI, en Querétaro al PAN, Guanajuato al PAN. Entonces, como la oposición está dividida territorialmente, a nivel nacional, Morena gana tranquilamente, hoy gana el primer lugar. Pero se le viene una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis social, a ver, con 6 millones más de pobres, alguna manifestación de levantamiento social que es casi inevitable. O sea, pobres estamos hablando de nivel hambre. Entonces sí se requiere, ¿no? Ahora, si tú me dijeras que en el contexto histórico, ¿qué tipo de presidente nos conviene cuando se van a generar tantos pobres? Pues sí, un presidente que su objetivo sea ver a los pobres. Claro. O sea, si fuera un presidente, que el objetivo del presidente fuera crecer en el país sin pensar en los pobres, pues no tendría sentido. Yo creo que en eso no está equivocado el presidente. Y es hoy primero los pobres, o sea, en serio, primero los pobres. También hay que ver otros temas, ¿no? Pero no podemos olvidar que para que nos vaya bien a todos, les tiene que haber menos pobreza. O sea, no nos puede ir bien si no hay menos pobreza. Entonces creo en ese sentido el presidente está en lo correcto.
Ahora, en estas proyecciones que estamos comentando, me parece interesante esto que tú dices. A partir del 2021 quizás surja un nuevo liderazgo, pero a nivel nacional te refieres, ¿no? Sí, a nivel nacional. Y las elecciones del 2021 que se atraviesan, ¿tendrá impacto todo esto que estamos mencionando? Sí. A ver, no sabemos cuál va a ser el tema dominante el 2021, ¿no? Que por cierto, el próximo sábado va a faltar exactamente un año. O sea, del sábado en un año es la elección, ¿no? Entonces, en ese año, bueno, simplemente pensemos hace un año si nos imaginábamos estar viviendo este momento. O sea, ni idea teníamos de este momento, ¿no? Entonces, pensar que en un año sabemos qué va a estar pasando en términos de seguridad, en términos de economía, en términos ¿no? de desastres naturales o lo que sea, no sabemos, no sé cuál va a ser la plática. Y a lo mejor la plática es el gran éxito económico que ha tenido el país y que crece de repente y que somos aplaudidos a nivel internacional. Yo en este momento lo dudo, pero el presidente está apostando al consumo, el presidente está, repartamos dinero, demos programas, becas, usemos los recursos en un sistema medio keynesiano de incentivar el consumo, pensando el consumo motiva las ventas motivan la producción motiva el empleo y el empleo otra vez el mercado interno, pues, ¿no? Y entonces le da la vuelta a la rueda de la economía. Él está apostando al consumo, ¿no? No le está apostando a la inversión. Y la otra es que si Estados Unidos se levanta mucho en el sector manufacturero, va a requerir mucha materia prima, muchos productos semi-industrializados, mucho de nuestra manufactura se va a ir para allá, ¿no? Claro, tiene que ser muy claro. Bueno, si de repente Estados Unidos, con sus programas de levanta la manufactura, entonces a México nos puede ir bien. Entonces, a lo mejor un año, pero a lo que se ve en las perspectivas es millones de pobres más. El secretario de Hacienda ayer dijo que nuestra de la economía va a ser como una palomita, es decir, una caída drástica y un levantamiento poquito a poco. O sea, ¿no? Es así. Quiere decir que en varios años vamos a llegar al mismo nivel en donde estábamos cuando empezamos. Quiere decir que para 2021 vamos a estar peor de lo que estamos hoy. Más desempleados. El dato del INEGI que es de esta semana, o sea, 12 millones y medio de desempleados más en un solo mes. 9 millones de ellos, más de 9 millones vienen del sector informal, 8 millones de los micronegocios. O sea, esos que tantos nos importan los micronegocios, eso es grave. Solo es abril, espérate mayo, y seguimos en junio, y seguimos en semáforo rojo. Si todo pinta, la pregunta, creo, Mauricio, es ¿de dónde va a surgir ese? O sea, ¿de dónde va a surgir o cómo tiene que ser ese que surja? O sea, claro. ¿Cómo tiene que ser? Mira, ¿puede ser un gobernador? Sí puede ser un gobernador. ¿Quiénes ahorita están alzando la mano? Está alzando la mano, seguramente Luis Alfaro, ¿no? De Jalisco, Cabeza de Vaca, el de Tamaulipas, Pancho Domínguez de Querétaro están alzando la mano, ¿no? Y no son los mejor aprobados, por cierto. O sea, los mejor aprobados son otros, pero ellos están alzando la mano, son más echados para adelante, un discurso más agresivo. En el PRI, Riquelme podría de repente llegar a aparecer, pero hasta después del 21. De lugares que no sean de gobernadores, pues no veo. Dentro de Morena ves a Televisión, ves a Marcelo Ebrard, y por ahí alguien menciona a Monreal, pero ahorita todavía no surgen, pueden surgir. Dentro del PRI, ya mencioné a Riquelme. Y fuera de ellos, algún independiente, ahí es donde puede surgir algo interesante. Uno, yo no creo que surja del sector empresarial. Creo que el sector empresarial sí tratará de impulsar a alguien. Pero alguien que surja del sector empresarial nunca va a poder conectar con el votante de López Obrador. Sí. O sea, el verdadero líder, alguien que surja del líder, tiene que poder penetrar ese segmento. Tiene que poder penetrar a los estados del sur, a las clases bajas. Tiene que darles esa esperanza que López Obrador les dio. Alguien tiene que dárselas. Si no, ahí se van a quedar. Entonces, un sector empresarial puede de alguna manera polarizar más, jalar votos del norte, pero no ganar una elección, porque no va a penetrar al segmento que tiene López Obrador, que hoy es el único líder en México.
O sea, hoy no hay otro líder. O sea, el único líder con credibilidad, con base social, con discurso creíble, aunque unos no le crean, pero tiene un segmento importantísimo, no hay otro, es el único, se construyó ese liderazgo, no se lo inventó, se lo construyó en mucho tiempo y es muy sólido. Uh-huh. ¿Y alcanzará este liderazgo para lo que resta del sexenio? Mira, él está terco en hacer este referéndum en el 22. Si a mí me preguntaran, si lo mandé a decir muchas veces, no lo debe hacer. Uh-huh. Y no lo debe hacer por dos cosas. Uno, ¿y si pierde? Uh-huh. O sea, los que no lo quieren dicen, sí, que pierda y se vaya. No, estamos preparados para eso. O sea, para que pierda y ¿quién nombra al que queda? ¿Cómo nombra? ¿Qué legitimidad? O sea, si entramos en una crisis política, ¿qué tanto liderazgo el que queda? El que queda lo nombran, que lo va a nombrar Morena, por cierto. Tiene mayoría del Senado que no va a cambiar y van a nombrar a alguien de Morena. ¿Qué tanta legitimidad? O sea, yo creo que si fue electo para 5 años y 10 meses tiene que terminar. Pero la otra es el precedente que planta. O sea, un precedente entre el próximo presidente le vamos a poder hacer un plebiscito. Entonces, ¿gana una elección el presidente? No, espérate, no ha acabado la campaña. A partir de aquí vamos a erosionarte. No vamos a erosionarte porque vas a perder a la mitad. Y entonces se sigue la campaña y él mismo no se atreve a hacer ninguna medida importante para el país que es impopular. ¿Qué presidente se va a atrever a subir un impuesto? ¿Qué presidente se va a atrever a hacer una carretera en medio de una ciudad y quitar gentes? Van a votar contra él. O sea, las acciones de gobierno tienen costos políticos. Cuando ni un presidente se va a atrever a hacer una acción de gobierno sabiendo que va a perder el referéndum presidencial. Entonces yo creo que no debemos sentar el precedente de referéndums y quitar a los presidentes cuando no son populares, porque ahora la respuesta es, la única forma de dejar un presidente es que siga siendo popular. Uh-huh. Ser popular no es gobernar bien. O sea, eso no tiene nada que ver, gobernar bien y ser popular. Eres popular cuando regalas dinero. Sí. Estamos destinados a tener presidentes populistas, por decirlo de una manera, que se quieran quedar en el poder sin gobernar. Sí. De eso no se trata. Y no estoy hablando más de López Obrador, porque yo pienso que López Obrador, por más que lo atacan, sí está gobernando y está haciendo gobierno. O sea, sí, si uno le suma las cosas que ha hecho, son muchas las cosas que ha hecho y muchas las cosas que ha deshecho de los anteriores gobiernos. O sea, la desaparición del fuero, los delitos graves, el exceso de gastos de gobierno, sembrar árboles, apoyar jóvenes. O sea, yo creo que podrán criticarlo, sus formas, sus moditos, como él dijo de repente, y también hasta algunas acciones de gobierno, pero hay gobierno. O sea, Roy, sí hay pero gobierno. Tus números dan muestra de que en caso de que vaya a una consulta o un referéndum, pues, él ganaría ese referéndum o no. Sí, yo sí lo ganaría. O sea, hoy está parejo, ¿no? Digamos sí. Que está 47, 48 a favor, 51 en contra, por ahí está, o sea, está parejo, ¿no? Si esto fuera una elección, cualquiera puede ganar. Pero hay que ser sinceros, yo creo que ganaría. ¿Por qué creo que ganaría? Porque si va a un referéndum, es decir, puedes hacer campaña. Y nadie es mejor para hacer campaña hoy en México que él. Es buenísimo para hacer campaña. La elección del 18 fue un ejemplo de una campaña política sin errores. Entonces, de hecho, para mí, cuando él llamó al referéndum, que quería que se hiciera en el 21, la verdad él sabía que lo iba a ganar, pero lo que estaba diciendo es, déjenme hacer campaña. O sea, déjenme hacer campaña, ¿por qué? Porque quiero que voten por Morena. Entonces, si me dejan hacer campaña, pues le doy voto a Morena, ¿no? Los legisladores de oposición dijeron, pues de tonto te dejamos hacer campaña, siquiera hasta el 22, pero no en el 21, o sea, en medio de todos los candidatos a diputados, alcaldes, diputados locales, todos los gobernadores, está López Obrador recorriendo el país diciendo, Morena es lo mejor para el país, la 4T funciona, etcétera, está pidiendo el voto Morena. Entonces, lo que hizo la oposición es quitarle
al principal líder, a quitarle a Morena su principal promotor. Y creo que pues, como oposición hicieron lo correcto. Yo no estoy de acuerdo con el referéndum, pero no porque pierda o gane, sino porque no debemos someter a un presidente a este estrés, no debemos dejarlo gobernar. Finalmente, Roy, en el tema local, en Aguascalientes, sabemos que tú tienes una cercanía pues muy clara aquí con Aguascalientes, entonces, que nos pudieras decir, viene 2021, bien decías ya en alcaldías, en un año ya aproximadamente, ¿no? Ya tenemos las elecciones, me hablas de un PAN fuerte en lo local, sí. Me dices un desgaste de Morena, esto podría yo entenderlo como que no habrá alternancia, que seguiremos igual según tus proyecciones. Mira, esto me recuerda mucho a la época en donde el PRI era todopoderoso. Uh-huh. Y era poderoso y decíamos, ganarle al PRI, está de loco, ¿no? Y después de la elección como la que ganó en el 92 Otto Granados, que ganó con el 82%, tan es así que tú siendo periodista te digo, ¿contra quién compitió Otto Granados? Y seguramente batallas, ¿no? O sea, ¿quién fue el opositor de Otto Granados, no? No había oposición, era Gerardo Raigosa, por cierto. Y entonces era, después de ese triunfo, es decir, pierde el PRI, ¿no? Y en el 95 pierde la alcaldía. O sea, y en el 98 pierde la gubernatura. No que era todopoderoso, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y después de ver cómo Luis Armando y Martín ganan en el 2004, viene Lorena Martínez y les gana en el 2007 la alcaldía cuando parecía que, wow, ya habían... Entonces yo creo que no hay triunfos eternos, pero hoy el PAN se ve muy sólido, por dos cosas. Uno, porque gobierna, ¿no?, la mayor parte del territorio de la población, y dos, porque tiene la figura política más importante. O sea, que Esther Jiménez es la figura política más popular en Aguascalientes, que Esther Jiménez no sé si vaya a ser candidata. Ya no puede reelegirse en el 21. Pero es la figura que va a seguir siendo figura importante. No podemos entender la elección sin su definición hacia algún lado, ya sea candidata o apoyo. Entonces, Aguascalientes se ve para el PAN. Pero cuando veíamos a un PRI muy sólido, ¿qué rompió al PRI? Lo rompió una crisis. Y la división interna. Pero una crisis, a ver, en el 95 cuando pierde Aguascalientes, pues fue el año de la devaluación, esta famosa del error de diciembre, ¿no? Fue una debacle de país, el IVA subió del 10 al 15%, o sea, una debacle, una devaluación impresionante, nacen las UDIs, o sea, fue un desastre económico, que el PRI gobernaba el país y gobernaba Aguascalientes, hubo un rechazo. Vino una ola azul que empezó en Jalisco en febrero, y luego vino Guanajuato y Aguascalientes, que estaban diferenciadas las elecciones. Y esta ola azul llegó hasta el 95. Y en el 98 el PRI se rompió. Puso una candidatura de Héctor Hugo Olivares que molestó a muchos. Felipe González, que había sido filopriista, terminó siendo el candidato de los panistas y les gana. Entonces yo creo que aquí algo que puede al PAN es las divisiones internas que sí hay. O sea, a ver, no tendríamos que estar ciegos para no ver que en el PAN hay pleitos y que esa división se traslade a la urna y entonces pueda surgir una opción que les pueda ganar. Pero hoy en día, si con el PAN unido, es muy difícil que le arrebaten al PAN esta urna. Ok, entonces sería la crisis interna y la crisis externa. Dos factores que se han combinado en otras elecciones y que hoy están en esta misma tesitura, en este mismo escenario y pudieran cambiar. Sí, a ver, ojo, mira, tiene que ver también con la selección de candidatos. Si su selección de candidato a gobernador no genera unidad, problema. Si no genera unidad, hay problema. Entonces, cada vez que hay, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que mucho del triunfo de Felipe González en el 98 tuvo que ver con la disciplina del extinto el Bronco Benjamín Gallegos, que se disciplinó, se quedó. Lo mismo pasó en la siguiente elección, en 2004, que el Bronco se vuelve a disciplinar ante Luis Armando y no se divide el PAN. Entonces yo creo que mucho va a depender de qué disciplina tenga el PAN en su selección de candidatos, qué unidad se logre y cómo trabajen, ¿no? O sea, cómo trabajen. Pero el PAN tiene estructura, tiene recursos, tiene personas
es favorito. Los otros están en construcción. Es muy difícil un regreso del PRI, muy difícil un regreso del PRI. ¿No? Entonces, yo creo que se va a dar el PAN contra una oposición que va a tratar de hacer una alianza alrededor de Morena, con partidos, y el PAN va a hacer alianza con otros, y pues va a ser la elección del 22, ¿no? Mucho importa el 21, por cierto, ¿no? Claro. El PAN muestra la fuerza, o sea, ¿qué pasa? Morena y PAN, definitivamente. Sí, Morena y PAN. Oye, y cuando digo que el PRI no tiene figuras, pues el PRI tiene figuras, sí, tiene a los Martínez, o sea, no ha dejado de ser figura, ¿no? Sí. Pero se ha jugado en la banca ahorita, o sea, no aparece. Y al parecer no quiere, nos dijo en una entrevista. Entonces... Exacto. Entonces, si la figura que tiene está sentada, pues, ¿dónde están los demás? Muy bien. Roy, te agradezco mucho tu tiempo, muy enriquecedora esta plática, y este es tu espacio, aquí te esperamos para cuando tú gustes. Muchísimas gracias. Al contrario, ahí la semana que entra les encargo que vean una evaluación que hago de los gobernadores, para que vean cómo están los gobernadores en los estados. Claro que sí, siempre estamos al pendiente ahí en el chat que nos mandas. Muchas gracias. Sale, Mauricio, saludos. Gracias, Roy.